Dicen que hay frases que son más que solo palabras, son cuchillas, y algunos cortan tan profundo que puedes sentir la sangre emocional en su interior. Lo que oí aquella tarde todavía resuena como si me lo hubieran susurrado al oído hace un momento. No cuentas para nada en esta familia. No vino de un enemigo, ni siquiera de un extraño, ni siquiera de alguien que quiso hacerme daño por crueldad. Vino de mi hija, de la pequeña niña que sostuve en mis brazos mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor, de la adolescente que dijo que yo era su refugio seguro, de la mujer que me prometió que cuando tuviera hijos yo sería la abuelita favorita. Pero esa tarde, lo que salió de su boca no fue desprecio, fue desesperación, pero yo aún no lo sabía, y solo tomó una llamada inesperada para darle la vuelta a toda la historia y revelar la verdad que estaba oculta bajo tanto silencio. Mi nombre es Rosa, tengo 64 años y siempre he sido el tipo de madre que aparece en la puerta de su hija con un trozo de vida dentro de las bolsas, comida preparada, fruta fresca, ropa limpia, medicinas en orden y juguetes para los nietos. No lo hago por obligación, lo hago porque me encanta y porque así me criaron. Mamá es refugio, incluso cuando el cuerpo ya pide descanso. Ese martes por la mañana estaba más cansada de lo que quería admitir. El dolor de piernas me había estado molestando durante semanas, pero no iba a permitir que eso detuviera mi ritual. Ayudar a mi hija, Luciana, mientras su yerno estaba de viaje. Cogí el autobús con mis maletas y me bajé en la misma parada de siempre. Pero cuando llegué a su casa, sentí que algo estaba fuera de lugar. La puerta estaba entreabierta. Demasiado silencio. Juguetes esparcidos por todos lados, pero ningún niño riendo. «¿Lu?» llamé tocando la puerta. «Soy yo». Lo abrió unos segundos después, pero él no sonrió. Luciana tenía profundas ojeras, el cabello recogido a toda prisa y una expresión amarga en el rostro. La mirada de alguien que duerme poco y piensa demasiado. «Hola, mamá», dijo secamente, casi con indiferencia. Entré lentamente. El olor en la casa no era el habitual. Olía a agotamiento. Los chicos, Mateo, de 9 años, y Luisito, de 6, estaban sentados en el sofá, sin televisión, sin risas, sin esa típica alegría desordenada suya. Me acerqué a ellos sonriendo. «Hola, mis amores». Mateo se levantó y me abrazó, pero sin su fuerza habitual. Luisito simplemente levantó la mano en un tímido gesto. «¿Están todos bien?», pregunté. Mateo se encogió de hombros. Luciana caminó detrás de mí, recogiendo las bolsas. «No hacía falta que trajeras todo esto, mamá». El tono dolió más de lo debido, pero respiré profundamente. «Simplemente les gusta la fruta y un pastelito. No necesitan tantos dulces», interrumpió ella bruscamente. La miré con calma. «Lo sé, cariño. Es solo un capricho. No pedí ningún favor», respondió ella. La habitación quedó en silencio. Los chicos me miraron con un tipo de miedo que nunca había visto en sus ojos antes. ¿Miedo? ¿A qué? Aquella casa, que siempre había sido un lugar acogedor, parecía un campo minado, un movimiento en falso y todo explotaría. Intenté ignorar la tensión. Fui a la cocina, comencé a guardar cosas, a lavar la fruta, a ordenar. Luciana me observaba desde lejos, como si cada movimiento mío la irritara. «Tienes que sentarte, mamá», dijo, pero sin cariño. «No te apoyes en todo». Eso me dolió, pero respondí: «Solo quiero ayudar». «No pedí ayuda», exclamó, dando un golpe en la mesa. «Siempre crees que sabes qué es lo mejor». Fue como una piedra en el pecho. Los chicos se acurrucaron juntos en el sofá. Respiré profundamente para evitar llorar. «Hija, ¿qué pasa?» «Nada», dijo ella, apartando la mirada. «Nada que te incumba». Y ahí comprendí que aquella casa ya no me reconocía. Pero lo peor estaba aún por venir. La tarde se alargó. Intenté ocuparme de mis asuntos, sin interferir en nada. Pero cada gesto mío parecía provocar más irritación en Luciana. A las 5 de la tarde, mientras yo cortaba el pollo para preparar la cena, ella entró en la cocina ya armada. «Mamá, te dije que me encargaría de ello. No necesito que hagas nada». Me giré lentamente. «Me estoy adelantando. Los niños tienen hambre temprano. Los chicos están bien. Tú eres el que no está feliz. Entras en mi casa como si fueras el dueño del lugar». Sentí que mis manos temblaban. «Hija, no hables así». «¿Por qué?», gritó.
¿Por qué crees que te voy a dar las gracias? Perdóname, mamá. No cuentas para nada en esta familia. Mateo se levantó del sofá sobresaltado. Luisito comenzó a llorar suavemente. Me quedé congelado. Las palabras me atravesaron como un cuchillo caliente en la carne viva. ¿Esto significa algo para mí? ¿Yo que la llevaba en brazos? ¿Yo que pasé noches sin dormir? ¿Yo que ayudé a traer al mundo a cada nieto? ¿Yo quien pagó la cuenta cuando ella no podía pagarla? ¿Yo que estoy ahí intentando aligerarle la carga? Mis piernas se sentían débiles, pero me mantuve firme, principalmente por los chicos. Luciana salió furiosa, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. «Oh, género, Carlos». Escuchó el ruido y apareció desde el garaje. «¿Qué pasó?». Negué con la cabeza. «Nada, hijo mío, solo fue un malentendido». Me miró con lástima, lo peor que alguien puede ofrecer en ese momento. «Está pasando por un momento difícil», dijo. No quiso decir eso, pero ya lo había dicho, y lo escuché. Regresé a la habitación de invitados y comencé a recoger mis cosas, despacio, con dignidad, sin drama. Me iba, pero antes de poder cerrar mi maleta, mi celular sonó, un número desconocido. Esperar. ¿Hola? La voz era tranquila, profesional y dulce. «Buenas tardes, señora Rosa. Aquí está Patricia Montenegro, trabajadora social en la escuela de sus nietos. Necesitamos hablar. Es urgente». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Están bien los chicos?» «Están a salvo, sí, pero...». Larga pausa. La escuela intentó hablar con su hija toda la semana, pero no pudo, así que decidimos buscarla. A Mateo le pasó algo hoy. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué le pasó?». Su voz se hizo más seria, más delicada. Tuvo un episodio emocional muy intenso, llanto intenso. Él simplemente repetía una frase. «Mi abuela se va y no volverá nunca más». Me senté en la cama. «Dios mío, señora», continuó el asistente. «Él necesita a la dama. Ambos lo necesitan. La presencia de la dama es el único punto de estabilidad aquí». Lloré en silencio, con el teléfono en la mano. Esa frase, «no cuentas para nada en esta familia». Y luego, «Señora, usted es muy importante para ellos». Una herida de puñalada y un abrazo. A pocos minutos. La historia dio un giro allí. Cogí mi bolso y salí de casa sin avisar a nadie. Fui directo a la escuela. Necesitaba ver a mis nietos. El director ya me estaba esperando en la entrada. Ella me condujo a la habitación donde Mateo estaba sentado, abrazado a sus propias piernas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, él corrió. Me abrazó con fuerza desesperada, como si fuera lo último seguro del mundo. «Abuela, no te vayas. Por favor, no te vayas». Lo abracé tan fuerte que me dolieron los brazos. «Estoy aquí, mi amor. No voy a ninguna parte». Luisito también vino corriendo, sollozando. «Mamá grita. La casa está triste. Por favor, quédate con nosotros». Lloré allí mismo, desvergonzado. La maestra puso su mano sobre mi hombro. «Hablan de ti todos los días. Su presencia los tranquiliza a ambos. Aquí confían en la señora más que en cualquier otro adulto». La trabajadora social se acercó. «Señora Rosa, necesito ser honesto. Algo está pasando en esa casa. Algo emocionalmente pesado. Los niños están absorbiendo todo, y tú eres el único vínculo que no está roto». La frase me pareció una verdad absoluta. El único enlace que no está roto. Cuando regresé a la casa de mi hija, los niños vinieron conmigo, sosteniendo mi mano en sus brazos. Cuando entré, encontré a Carlos sentado allí, desesperado, y Luciana llorando en el suelo de la cocina. Ella levantó sus ojos hinchados hacia mí. «Madre», se atragantó con sus palabras. «Escuché el mensaje de la escuela». Me quedé allí, sosteniendo a mis nietos. Ella se llevó la mano a la cara, sollozando. «Le hice daño a mis hijos, te lastimé. Yo estoy perdida, mamá». Me senté a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija no estaba gritando, estaba rogando. «Mamá, ayúdame. Ya no sé cómo ser madre, no sé cómo ser esposa, no sé cómo ser yo mismo. Estoy agotado». Sostuve su cara en mi mano. «Lo sé, hija, y ahora averigüémoslo juntos». Y en medio de ese caos, lágrimas, dolor, confesión, me di cuenta. Ella nunca quiso dar a entender que yo no contaba. Ella quiso decir: «Mamá, sálvame antes de que desaparezca». Y ahora iba a guardarlo, porque eso es lo que siempre he hecho. Y eso era todo lo que todavía sabía hacer.
Nunca olvidaré la imagen de Luciana sentada en el suelo de la cocina. La mujer que horas antes me había señalado con el dedo, ahora estaba acurrucada como una niña que acaba de descubrir que no puede enfrentarse al mundo entero sola. Carlos intentó hablar con ella, pero ella no le hizo caso. Simplemente lloró. Y su llanto no era de vergüenza, era de colapso interno, de algo que se ha ido agrietando durante meses, quizás años, y que, finalmente, se derrumba. Me senté a su lado lentamente, sin entrometerme. Mateo y Luisito estaban en la sala con la maestra, quien se quedó unos minutos para apoyarnos. Observaban todo con los ojos muy abiertos, como si no supieran si era peligro o liberación. Los niños reconocen el cambio antes de entender su nombre. Luciana respiraba como si hubiera corrido un maratón. La cara estaba roja. Mis manos temblaban. «Mamá», repitió sin poder terminar la frase. Le sostuve los dedos. «Estoy aquí, hija». Ella apretó mi mano con fuerza, como si yo fuera la única cosa firme en el universo. No quise decirte eso. Respiré profundamente. Sé que no querías. La pregunta es, ¿por qué dijiste eso? Cerró los ojos, se tragó las lágrimas y empezó a hablar como si abriera una presa. Mi cabeza lleva meses explotando. Me despierto cansado. Me voy a dormir exhausto. Siento que estoy fallando en todo. En el trabajo, en casa, con los niños, con Carlos. Carlos la miró, sorprendido. «Lu, nunca me habías dicho eso así antes». Ella se rió amargamente. «Porque me da vergüenza. Incluso me da vergüenza respirar cuando siento que no merezco descansar». Sentí que la frase me golpeó como un puñetazo. Vergüenza respirar. ¿Quién le enseñó a mi hija a avergonzarse de su existencia? Ella continuó. ¿No te das cuenta, mamá? Me siento sofocado porque no tengo suelo donde pararme. Te debo. Estoy perdiendo el control. Y tengo miedo de que me mires y pienses que me he convertido en una madre terrible. Mi corazón se apretó. ¿Qué quieres decir con deber? Ella miró a Carlos con desesperación. Le oculté algunas deudas. Carlos se puso pálido. ¿Qué deudas? Sacó su teléfono celular del bolsillo, abrió una aplicación y se lo mostró. Tarjetas de crédito al límite de su capacidad. Planes de pago a plazos. Préstamo. Carlos se llevó la mano a la boca. Luciana, esto es enorme. ¿Por qué no me hablaste? Ella se desplomó, porque quería demostrar que podía manejarlo, porque no quería preocuparte, porque pensé que podía resolverlo por mi cuenta, tal como siempre lo hacía mi madre. Cerré los ojos. Allí entendí algo amargo. Mis silencios del pasado se convirtieron en la carga que ella llevaba en el presente. Carlos respiró profundamente, intentando no explotar. Lu, eso no es poder afrontarlo. Eso es como ahogarse solo. Ella bajó la cabeza. Lo sé, y me he estado ahogando durante mucho tiempo. Acerqué su rostro hacia mí. Hija, no. Eres un fracaso, porque no lo hiciste sola. El fracaso sería continuar solo. Lloró, pero ahora de una manera más humana, como alguien que finalmente deja de luchar consigo mismo. Y los niños, murmuró, tienen miedo de mí. Miré alrededor de la habitación. Mateo estaba abrazando a su hermano, observando todo, una mezcla de amor y advertencia. Yo dije, no te tienen miedo, hija. Tienen miedo del dolor que causaste sin querer. Luciana tragó saliva con fuerza. Mamá, tengo miedo de mí mismo. Le toqué el cabello como solía hacerlo cuando era pequeña. Así que vamos a ocuparnos de este dolor antes de que empeore. Carlos se acercó y se sentó al otro lado de ella. Lu, estoy aquí. Ella lo miró con genuina vergüenza. ¿Estás enojado conmigo? Él suspiró. Tengo miedo, pero no estoy enojado, porque te quiero y no quiero perderte. Luciana se derrumbó y lo abrazó. Y vi allí su matrimonio, dejando finalmente de ser un campo de batalla y convirtiéndose en un lugar de asociación. Después de mucho llorar, dije, lo primero que hay que decir es que aquí nadie va a pretender que todo está bien. Segundo, vamos a hacer un plan financiero. Tercero, buscarás ayuda psicológica. Cuarto, vamos a hablar con los chicos. Ella miró hacia arriba. ¿Hablar con ellos? Sí. Un niño entiende la verdad cuando la verdad viene con amor. Luciana asintió. Y en ese momento me di cuenta. La hija que me hizo daño horas antes no era cruel. Ella era una mujer desmoronándose en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, la vi completamente.
¿Conoces esas noches en las que parece que la casa contiene aire? Así fue aquella noche. El ruido de los platos, el agua corriendo del fregadero, los pasos en el pasillo, todo parecía resonar más fuerte. Después de cenar, Luciana llamó a Mateo y Luisito al sofá. Carlos se sentó a su lado. Me acerqué a un sillón cercano y discreto, pero por dentro temblaba más de lo que quería admitir. Luciana respiró profundamente. «Mis queridos, mami necesita hablar». Mateo se puso serio. Luisito tomó la mano de su hermano. «Mamá le gritó a la abuela hoy, y contigo. Sé que tenías miedo». Luisito susurró. «Creí que ya no te gustaba tu abuela». Luciana colocó su mano sobre su pecho. «No, hijo mío. Amo a mi abuela. Yo solo estaba enfermo por dentro». Mateo frunció el ceño. «¿Enfermo como si tuviera fiebre?» «Enferma como una tristeza oculta», respondió ella. «Cuando nos aferramos a demasiada tristeza, se convierte en ira». Y no me di cuenta que mi corazón estaba lleno. Mateo me miró. «¿Y te vas?» Mi pecho se apretó. Luciana respondió antes de que yo pudiera hablar. «No, la abuela no se va, y no dejaré que vuelvas a sentir eso». Mateo respiró aliviado, pero permaneció serio. «¿Vas a gritar un poco más?» Luciana cerró los ojos y respiró. «Intentaré no gritar, y cuando me apetezca, hablaré. Y si grito, ¿me puedes decir? Mamá, ¿estás triste? Porque me ayuda a recordar quién quiero ser». Luisito la abrazó fuerte. «Me gusta cuando te ríes». Luciana lloró y rió al mismo tiempo. «También me gusta cuando me río, y me reiré otra vez, lo prometo». Carlos la rodeó con su brazo desde atrás. «Y voy a ayudar a tu madre a regresar». Mateo parecía sospechoso. «Pero ustedes dos pelean mucho». Carlos tragó saliva con fuerza. Luciana lo miró y luego a sus hijos. «Discutimos porque estábamos cansados, pero ahora vamos a cuidar nuestra casa juntos». Mateo pensó un momento y luego pronunció una frase que me puso la piel de gallina. «¿Puedes resolver las cosas sin gritar?» Luciana le tomó la mano. «Podemos, pero a veces cometeremos errores. Y cuando cometamos errores, nos disculparemos, porque la familia no se trata de no cometer nunca errores. La familia es la que arregla las cosas». Fue entonces cuando Luisito corrió a la habitación y regresó con un trozo de papel. «Hice eso en la escuela. Era un dibujo. El profesor me contó después. Lo había hecho después de la crisis de su hermano. El dibujo tenía una abuela grande en el medio, de la mano de dos niños pequeños, y a su lado una madre con lágrimas en los ojos y un corazón rojo en el pecho. Arriba está escrito: «Quiero que mamá sea feliz». Luciana miró el dibujo como si hubiera recibido una bofetada de amor. Ella lloró. «Me quedaré, mis amores. Me voy a quedar». Mateo abrazó a su madre y a su hermano al mismo tiempo. Los tres permanecieron juntos entre un grupo de personas pequeñas, tratando de protegerse del mundo. Lloré en silencio en el sillón, porque allí vi, los niños no querían una madre perfecta, querían una madre viva y una abuela que no se quería marchar, y yo estaba allí, y ella, finalmente, también. A la mañana siguiente, me desperté temprano y encontré a Luciana en la cocina. Ya había preparado café, pero miraba la taza como si estuviera viendo un agujero profundo. «¿No dormiste?», pregunté. Ella sonrió cansadamente. «Dormí, pero no mi cabeza». Saqué la silla. «Así que hoy vamos a darle algo de trabajo al cerebro». Ella se rió suavemente. Nos sentamos con un cuaderno, una calculadora, un celular y una honestidad dolorosa. Fue el primer café que tomó sin fingir. «Primero, vamos a enumerar todo lo que debes», dije. Luciana respiró profundamente y lo anotó. Eran cifras que me asustaban, pero no mostré ningún pánico. El pánico de la madre se convierte en pánico de la hija. En segundo lugar, lo entenderemos. ¿Por qué te endeudaste? Ella dudó, porque quería que los niños tuvieran todo, porque no quería experimentar la misma falta que sentí cuando murió mi padre, y porque quería recuperar el tiempo que no tengo. Sentí un nudo en la garganta. «Y porque tienes miedo de admitir que no puedes manejarlo sola», añadí. Ella asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí». Carlos entró a la cocina en ese momento, no con cara de juez. «Parece un buen amigo. ¿Puedo sentarme?» Luciana lo miró y asintió. Carlos cogió el cuaderno. «Resolvamos esto juntos». «No, quiero que lleves nada escondido». Luciana volvió a llorar, pero esta vez fue un grito de alivio. Hicimos un plan simple: renegociar tarjetas de crédito, recortar gastos invisibles.
pedir ayuda a un consultor que conocía, organizar prioridades, abrir un diálogo semanal sobre el dinero y, lo más importante, eliminar la carga del secreto. Luciana parecía calmarse con cada línea. Entonces dije, y ahora la parte que no es dinero. Ella me miró. Terapia. Sonó duro viniendo de 1980. Ella, pero no lo negó. Tengo miedo de ir y descubrir que estoy demasiado roto. Le agarré la mano. La terapia no se trata de descubrir que estás roto. Se trata de aprender a unirnos de nuevo. Ella asintió. Voy. Carlos agregó. Y yo iré contigo si quieres. Luciana respiró profundamente. Deseo. Cuando los niños llegaron a casa de la escuela, Luciana se veía diferente. Todavía cansado, pero con dirección. Mateo se dio cuenta. Un niño percibe el cambio como un barómetro percibe la lluvia. Mamá, ¿te sientes mejor? Ella se agachó y le besó la frente. Estoy empezando, mi amor, y voy a mejorar. Luisito sonrió. Entonces, ¿vamos a tener una historia antes de dormir esta noche? Luciana sonrió genuinamente. Él tiene. Y esa noche, les leyó a los niños con la voz más tranquila que había escuchado en años. Me quedé escondido junto a la puerta del dormitorio, escuchando, y pensé, una familia no se salva en un día, pero a veces, el primer paso ocurre cuando la verdad deja de avergonzarse, y la verdad finalmente se sentó a la mesa en aquella casa. Ojalá pudiera decir que después de ese café, todo volvió a la calma. Ojalá. Pero la familia no es una película de 2 horas. Es la vida con cicatrices que vuelven a doler cuando cambia el tiempo. El martes siguiente, Luciana se despertó decidida a resolver lo que tenía pendiente en el trabajo. Se había prometido a sí misma que pondría las cosas en orden durante la semana, porque la culpa aún la atormentaba. Culpa por no haber sido perfecta, culpa por haber perdido el control, culpa por necesitar ayuda. Mamá, volveré temprano, dijo mientras se ajustó el abrigo. Intenté sonreír levemente. No te apresures, hija. Ve a tu propio ritmo. Pero ya no sabía qué era el ritmo. Lo único que sabía hacer era acelerar. Tan pronto como salió, Mateo fue a la cocina y se quedó mirando el reloj. Abuela, ¿mamá va a volver enojada? Dejé lo que estaba haciendo. ¿Por qué piensas eso? Se encogió de hombros, pero su hombro cargaba recuerdos. Cuando sale corriendo, regresa gritando. Mi corazón se marchitó. Hoy no, hoy volverá diferente. Hablé con firmeza, pero por dentro estaba orando. El día transcurrió sin contratiempos. Llevé a los niños a la escuela, recogí a Luisito a tiempo, preparé el almuerzo y ayudé con la tarea. A las 5:30 ya había vuelto a preparar café, esperándola. Fue entonces cuando oí que la puerta se abría. Con fuerza, la puerta se cerró de golpe. Luciana entró con los ojos rojos, el pelo suelto y la respiración entrecortada. Ni siquiera me miró. Fue directa a la sala, tiró su bolso en el sofá y empezó a caminar de un lado a otro. Hija, ¿qué pasó? Levantó la mano como ordenando al mundo silenciar. No me hables ahora. Mateo y Luisito se quedaron quietos cerca del pasillo. Me acerqué a ellos y les susurré. Ve a jugar un rato al dormitorio, ¿de acuerdo? Obedecieron sin discutir, obedecer sin cuestionar. No debería ser común en una casa con niños. Regresé a la habitación. Luciana temblaba de rabia. ¿Pasó algo en el trabajo? Ella se rió sin humor. Quieren que firme un acuerdo para pagar la rebaja salarial en cuotas, como si yo fuera el culpable de la crisis de la empresa. Respiré profundamente. ¿Y vas a firmar? No lo sé, mamá. Ya no sé nada. Ella se sentó, con la cabeza entre las manos. Me iba bien, pero parece que cada vez que intento levantarme, el mundo me empuja hacia abajo. Vi a esa mujer, agotada, y por un momento temí perder todo lo que habíamos construido esa semana. Luciana, mírame. Ella no levantó la cabeza. Hija, no has vuelto a ser la mujer que eras solo porque hoy te duele. Ella miró hacia arriba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo de desmoronarme otra vez, mamá. Me senté a su lado. Y si se desmorona, recogeremos los pedazos. Pero ya no te desmoronarás solo. Ella respiró profundamente y la ira se convirtió en lágrimas. Estoy tratando de ser fuerte, pero estoy cansado de intentarlo. Le toqué la cara. Entonces deja de intentarlo por tu cuenta. La fuerza no significa no caer nunca. Fuerte es el que acepta que necesita una mano amiga. Ella me apretó los dedos. Odio que mis hijos vean esto.
Han visto cosas mucho peores cuando fingías que estabas bien. Ahora están viendo una madre humana. Ella lloró con su cara apoyada en mi hombro. Pero entonces, desde el final del pasillo, oímos un ruido. A Mateo se le había caído algo. Luciana se puso de pie en un arrebato automático, junto con... Agarré su brazo antes de que la palabra se convirtiera en un grito. Ella se detuvo, cerró los ojos. Él respiró. Ella salió al pasillo, vio a su hijo con cara de asustado y dijo, con voz temblorosa pero controlada: «Todo está bien, hijo. Simplemente tómalo y ponlo nuevamente en su lugar. ¿De acuerdo?» Mateo asintió, todavía desconfiado. Ella regresó y se desplomó otra vez. «¿Lo viste?», casi grité. Sonreí tristemente. «Y no», gritó. «Esto es una victoria». Ella permaneció en silencio, limpiándose la cara, y fue allí donde pronunció la frase que abrió la puerta al siguiente capítulo. «Mamá, hay algo que nunca te he dicho». Mi pecho se enfrió otra vez. «¿Qué, hija?» Luciana tragó saliva con fuerza. «Algo sobre mi padre». Sentí que no podía respirar, y me di cuenta. El abismo en el que casi volvió a caer hoy tenía raíces mucho más antiguas de lo que imaginaba. Nos quedamos en la habitación sin apartar la mirada. A veces, lo que ocultamos durante años exige salir a la luz de golpe, y yo sabía que eso era lo que estaba pasando. Luciana apretó la almohada en su regazo y habló suavemente. «Mamá, me temo que te molestarás por esto». Tomé su mano. «No necesitas protegerme, hija. Ahora es mi turno de protegerte». Ella respiró profundamente, como si decidiera saltar. «Siempre me dijiste que papá murió de repente, que era un buen hombre, que te amaba. Y creo que tú también lo creíste». Pero ella se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Pero qué? Pero antes de morir, te traicionó». El suelo desapareció. Sentí que mis piernas temblaban, pero no dejé que mi rostro cayera. Necesitaba escucharlo. «¿Cómo lo sabes?» Luciana apretó los dedos y su voz vaciló. Yo tenía 14 años. Vi una carta, vi mensajes y lo escuché hablando con una mujer por teléfono. Dijo que nos iba a dejar, mamá. Dijo que estaba cansado de ser padre y esposo. Cerré los ojos por un segundo. No porque no lo supiera, pero eso es porque nunca imaginé que ella se enteraría. Luciana estaba llorando. ¿Y sabes cuál es la peor parte? El día que murió, me sentí enojado, porque pensé que se lo merecía, y luego me culpé toda mi vida por haberme sentido así. Ella se encogió hacia atrás. «Nunca te lo dije porque no quería hacerte daño. Ya cargabas con tantas cosas. Me dolía el pecho de una manera que no puedo describir». «Hija, lo sabía. Simplemente pensé que no lo sabías». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Sabías?». Asentí. «Me enteré de la verdad una semana antes de que muriera. Luchamos. Lloró y dijo que iba a cambiar. Y yo estaba tratando de decidir qué hacer». Luciana se quedó mirando al vacío. «Así que pasé por un periodo de duelo, sin darme cuenta de que también estaba experimentando otro tipo de duelo». Sostuve su cara en mi mano. No fue su culpa. Era solo una niña. Ella lloró aún más fuerte. «Pero eso me hizo daño en la cabeza, mamá. Me he convertido en alguien que necesita manejar todo porque tengo miedo de ser abandonado. Tengo miedo de que me traicionen. Tengo miedo de fracasar y que la gente se vaya». Reconocí allí la raíz de la mentalidad de «necesito ser perfecto». Su perfección era una armadura contra el abandono. Respiré lentamente. «Hija, no tenías que cargar con eso sola. Ni siquiera me protejo de eso. El dolor que se comparte duele menos». Ella me abrazó como si nos estuviera llevando atrás en el tiempo. «Desearía tanto que te hubieran amado como merecías». Le acaricié el cabello. «Fui amado por ti y para sus hijos. Y eso me salvó más de lo que cualquier hombre podría haberme salvado». Luciana permaneció en silencio por un rato. Entonces dijo algo que me llamó la atención. «A veces miro a Carlos y espero que me traicione. Me mantengo alerta. Quiero controlarlo todo para evitar sorpresas. La verdad era fea, pero liberadora. Y eso te cansa. Demasiado». Respiré profundamente. «Así que tenemos que ocuparnos de esa vieja herida junto con la actual». Ella asintió. Fue entonces cuando Carlos entró en la habitación y vio nuestros rostros mojados por las lágrimas. «¿Qué pasó?». Luciana dudó, pero no huyó. Le conté a mi madre sobre mi padre y sobre el miedo que he cargado desde entonces. Carlos se sentó con aspecto serio. «Lu, ¿por qué nunca me dijiste esto?». Ella respondió honestamente, «porque ni siquiera sabía cómo llamarlo». Carlos le tomó la mano.
Ahora los nombraremos juntos, y la curación junto con ello. Vi a mi hija respirar, y por primera vez en décadas, ella estaba dejando entrar a alguien en esa vieja herida. Pero al reabrir la herida, el mundo también abrió otra puerta. El teléfono sonó. Número desconocido. Respondí porque Luciana estaba temblando. Una voz masculina dijo: «Buenas noches. Esto es de la clínica. Necesitamos hablar con la señora Luciana urgentemente. Hubo un problema con el pago del plan». Luciana empalideció, y entendí. El secreto financiero que creía ya haber revelado, pero eso no fue todo. Cuando colgué el teléfono, Luciana estaba allí parada, paralizada, como quien ha visto un fantasma. «Hija, ¿qué es eso del plan?». Ella tragó saliva con fuerza. Carlos también la miró confundido. ¿A él? Ella empezó a llorar antes de poder hablar. «Yo abrí un plan de salud extra para mi hermana». Silencio. Carlos frunció el ceño. «¿Cuál hermana?». Luciana cerró los ojos. «La hermana que mi padre tuvo con esa mujer». Todo mi cuerpo se quedó frío. Me senté lentamente. «¿Seguías en contacto con ella?». Luciana asintió, y las lágrimas corrieron por su rostro. «Ella me contactó cuando cumplió 18 años. Ella no tiene madre, ella no tiene padre. Ella vive lejos, trabaja en un empleo mal pagado». Y sentí pena por ellos. Sentí que, de alguna manera, era mi responsabilidad. Carlos quedó en shock. «¿Y pagabas por esto a escondidas?». «Sí, pagué porque me daba vergüenza contarlo. Pensé que odiarías aún más a mi padre, o que ella pensara que estaba traicionando a nuestra familia al ayudarla». Respiré profundamente. «Hija, no traicionaste a nadie. Solo estabas tratando de arreglar una historia que no era tuya». Luciana estaba sollozando. «Y ese gasto lo fui añadiendo a mis otros gastos, y simplemente se convirtió en una bola de nieve». Carlos se pasó una mano por la cara, aturdido. «¿Por qué no hablaste conmigo, Lu?». Ella respondió en una frase: «Porque tengo miedo de que todo el amor que recibo se convierta en algo exigible». Sentí su peso como si me hubieran arrojado una piedra. Carlos se arrodilló frente a ella. «Mírame». Ella miró. «Mi amor no se trata de exigir nada. Es casa. Y una casa no echa a alguien que está arruinado». Luciana se desplomó en su regazo. Lo vi con el corazón pesado, pero aliviado. Ella estaba siendo apoyada, pero todavía faltaba una cosa. Luciana se volvió hacia mí, con el rostro mojado por las lágrimas, y dijo: «Mamá, pensé que me ibas a odiar». Sostuve su rostro con ternura. «No albergo ese tipo de odio hacia ti dentro de mí. Tengo un lugar real, y es un nuevo comienzo». Ella lloró, y entendí el gran giro en estos capítulos. Ya no necesitaba ser perfecta para ser amada. Solo necesitaba ser honesto. Esa noche los tres nos quedamos en la sala hasta tarde. Hablamos de todo. Una historia sobre el padre, la hermana, las deudas, el trabajo, la culpa, los hijos. Y cuando por fin nos fuimos a dormir, Luciana dijo algo que nunca pensé que escucharía. «Mamá, cuento contigo. Te necesito. Y te quiero aquí». Sonreí por dentro porque era lo opuesto a la frase que me destruyó, y me di cuenta. La historia ya había girado a favor de la verdad. Ahora lo único que faltaba era cambiar el rumbo a favor de una cura. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Siempre me despierto temprano, pero ese día no era mi rutina habitual. Era una vigilia, como si temiera que si cerraba los ojos demasiado tiempo, todo volvería a ser como antes. Gritos, secretos, culpa, niños en silencio. Fui a la cocina a preparar café y vi a Luciana ya allí, sentada a la mesa, con el pelo recogido, un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Ella levantó lentamente la mirada. «Mamá, no dormí bien». Su forma de hablar era diferente a la del día anterior. Era como si su voz tuviera menos espinas y más verdad. «¿Por qué?», pregunté. Ella respiró profundamente. «Porque seguí pensando en todo lo que escondí. Y como ya no quiero vivir así». Me senté a su lado. «Así que empecemos de la manera correcta». Me giró el cuaderno. Había una lista escrita. «Habla con el terapeuta sobre papá. Lo sabes, el coraje no consiste en no temblar. Se trata de temblar y seguir adelante de todos modos». Ella bajó la cabeza, abrumada por la emoción. Carlos entró poco después, con aspecto de haber estado pensando en ello toda la noche. Trajo pan y fruta, los puso en la mesa y se sentó. «Vamos a hablar». Luciana asintió.
Abrió una carpeta que contenía papeles. Tomé todo lo que pude reunir de las cuentas. Nosotros lo organizaremos, sin esconderse, sin miedo. Luciana respiró hondo, y esta vez no apartó la mirada. En otro tiempo habría huido. Ahora se quedó. Tengo miedo de que me decepciones, confesó. Carlos le tomó la mano. Tengo miedo de que te destruyas otra vez. Es un miedo más grande. Ella tragó saliva con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo habló con firmeza. Entonces, ayúdame a no destruirme. Y si empiezo a perderme, llámame. Sentí un calor intenso en el pecho. Estaba viendo a mi hija renacer en tiempo real. Pasamos toda la mañana organizando el plan financiero. No fue fácil, pero fue honesto. Y la honestidad disipa el veneno del miedo. En medio de todo esto, Luciana decidió algo que no esperaba. Voy a llamar a mi hermana hoy. Carlos levantó la cabeza. ¿Quieres que te acompañe? Quiero, respondió sin dudarlo. Ya no quiero hacer nada sola. Él llamó. La voz del otro lado sonaba sospechosa, como si esperara ser rechazada. ¿Hola? Luciana cerró los ojos por un momento. Soy yo, Luciana. Silencio. Luego, un suspiro. Creí que ibas a desaparecer. Esa frase por sí sola decía mucho sobre la vida de esa chica. Luciana respiró aliviada. No voy a desaparecer, pero necesito decirte algo cierto. La niña permaneció en silencio, escuchando. Te ayudé porque quise, pero lo oculté. Y ocultándolo, me enfermé. Así que ahora quiero seguir ayudando, pero de la manera correcta. Al otro lado, la voz tembló. No me debes nada. Luciana respondió con lágrimas en los ojos. Lo sé, pero no lo hago por deudas. Lo hago porque existes. Y porque las acciones de mi padre no son tu culpa. Ni siquiera es mío. El llanto del otro lado era suave, pero lo oí. Gracias. Carlos le apretó el hombro a mi hija, y sentí que esta conversación cerraba una vieja caja que siempre había permanecido abierta en su corazón. Cuando colgó, Luciana estaba llorando. Tenía mucho miedo de eso, mamá, y no era un monstruo. Era solo la vida pidiendo espacio. La tarde fue tranquila. Mateo y Luisito llegaron a casa del colegio sintiéndose más ligeros también. No ligeros en el sentido de haber olvidado lo que vieron, sino ligeros en el sentido de sentir que algo está tomando forma. Mateo me llamó a la habitación. Abuela, ¿mamá se siente mejor? Respondí con todo mi corazón. Estás aprendiendo a mejorar, y eso es más hermoso que solo verse bien. Él sonrió. Me gustó cuando ella habló suavemente ayer. Parece una mamá diferente. Le acaricié la cara. Ella es la misma. Me estaba asfixiando. Él asintió, como si entendiera más de lo que un adulto podía imaginar. Esa noche, Luciana se sentó en la sala con los niños y les pidió a cada uno que dijera una cosa que querían en la casa. Luisito dijo, quiero reír. Mateo dijo, no quiero que nadie se vaya enojado. Luciana dijo, quiero paz. Pero la verdadera paz, no la paz del silencio. Conversación tranquila y en paz. Casi lloré. Y entonces entendí. La casa había empezado a hablar el mismo idioma. 2 días después, la vida decidió ponerla a prueba de nuevo, porque la sanación sin pruebas no arraiga. Luciana recibió una llamada del banco. Escuché su voz en el pasillo. No, yo pago. Solo necesito tiempo. Al colgar, temblaba. La culpa volvió con fuerza a sus ojos. Se sentó en el sofá y se quedó mirando un espacio vacío. Me senté a su lado. Hija, ella empezó a llorar. Mamá, estoy fallando otra vez. Estoy hundiendo a esta familia. Lo comprendí inmediatamente. Era una recaída de un viejo miedo. El miedo al abandono y a no ser suficiente. No estás hundiendo a nadie. Estás intentando aprender a nadar. Ella se cubrió la cara. Pero ya soy adulta, mamá. Debería haberlo sabido. Los adultos no saben. Los adultos aprenden. Y la única diferencia entre un niño y un adulto es que los adultos fingen que ya saben. Ella se rió mientras lloraba. Odio esta sensación de que voy a perderlo todo. Le agarré la mano. No lo perderás todo porque ahora no estás solo. Pero ella seguía temblando. Carlos apareció y vio su condición. ¿Qué pasó? Luciana habló con la voz quebrada. El banco me llamó y sentí esa vergüenza otra vez. Me sentí como una carga. Carlos se arrodilló a su lado. No eres una carga, eres mi esposa. Y prefiero tener 1000 problemas contigo que una vida fácil sin ti. Luciana miró hacia arriba. ¿Qué pasa si vuelvo a colapsar? Él respondió. Entonces me sentaré contigo en el suelo y esperaré a que respires de nuevo. Pero no me voy.
Me dolió el corazón. No todas las mujeres escuchan eso cuando más lo necesitan. Luciana lloró fuerte, como si ese "no me voy" hubiera apagado un fuego que ardía en su interior desde hacía 20 años. Ella abrazó a Carlos fuertemente y luego me miró. «Mamá, pensé que había que ser perfecta para ser amada, y entiendo que no es así». Sonreí, porque no es necesario. La persona que realmente te ama no ama tu desempeño, ama tu existencia. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Mateo y Luisito entraron a la habitación y vieron el abrazo. Se detuvieron un segundo, inseguros. Pero Luciana les abrió los brazos. «Ven aquí». Corrieron y se arrojaron a su regazo. «¿Está triste, mamá?», preguntó Luisito. Luciana lo miró y respondió honestamente: «Un poquito, sí, pero ahora sé cómo decir cuando estoy triste, y no hay por qué tener miedo de eso». Mateo respiró aliviado. «Entonces, me gusta cuando hablas». Ella le besó la cabeza. Yo también. Fue su primera recaída desde el colapso, y en lugar de convertirse en un abismo, se convirtió en un puente. Un puente para que los niños aprendan que el amor no se mide por la perfección, se mide por la responsabilidad emocional. La noche terminó con algo sencillo. Luciana pidió a los niños que escribieran 3 cosas buenas de su día en un papel para ponerlas en el refrigerador. Luisito escribió: «Comí panqueques». Mateo escribió: «Mamá se disculpó cuando se enojó». Luciana escribió: «No grité». Escribí: «Mi hija regresó a mí». Y por primera vez, el dolor no permaneció ahí. Se convirtió en un camino. El domingo, me desperté con olor a pastel. Luciana estaba en la cocina cantando suavemente una canción vieja. Hacía meses que no veía cantar a mi hija. Fue un milagro. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa que por fin se le iluminó la mirada. «Hice pastel de naranja», sonreí. «Siempre hacías eso cuando eras adolescente y querías complacerme». Ella se rió. «Todavía quiero». Los chicos llegaron corriendo, riendo a carcajadas, riendo con la libertad con la que los niños ríen cuando el ambiente es seguro. Después del café, Luciana me llamó al patio trasero. «Mamá, quiero decirte algo». Sentí que algo importante estaba por venir. Ella respiró profundamente. Cuando dije «no cuentas para nada», estaba hablando de mí mismo. Me decía a mí mismo que no estaba contando. Y te lo tiré. Sentí un nudo en la garganta, pero la dejé ir. No merecía decirte eso, y sé que no se desvanecerá, pero quiero reconstruir. Le sostuve las manos. La reconstrucción no es borrado, se trata de poner amor donde quedó el dolor. Ella lloró suavemente. «Siempre contaste, siempre fuiste tú quien mantuvo unida a esta familia, y ya no quiero tratarte como si fueras invisible». Abracé a mi hija con una fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía, y fue entonces cuando dijo la frase que llevaré conmigo para siempre: «Mamá, te necesito, pero no como muleta, como presencia, como el amor, como madre». Cerré los ojos. Fue entonces cuando la vida realmente giró a mi favor, porque la peor frase se ha convertido en una nueva verdad. Más tarde, fuimos a recoger a su hermana a la terminal de autobuses. Iba a pasar la tarde con nosotros. La niña se bajó del autobús tímidamente, con una mochila vieja en la mano. Parecía asustada ante la idea de tener de vuelta a su familia. Luciana se acercó a ella y la abrazó suavemente. «Vuelve a casa. Vamos a aprender a ser una familia sin culpa». La niña lloró. Carlos también se conmovió. Y los niños consiguieron una tía que nunca habían conocido. En la sala, después de comer, los 5 dibujaban en el suelo. Contemplé aquella escena como quien contempla una fotografía que jamás imaginó que existiría. Luciana se detuvo un segundo y me hizo una seña con la mirada. «Mi madre». Y eso fue todo. Antes de irme al final del día, Mateo corrió y me entregó un trozo de papel doblado. «Para ti, abuela». Lo abrí. Era un dibujo, una casa grande, con todos dentro, y encima escrito: «Nadie sale de aquí solo». Abracé a mi nieto con lágrimas en los ojos. En la puerta, Luciana me agarró del brazo. «¿Vienes la semana que viene?». Sonreí. «Si quieres». Ella respondió con firmeza: «Lo queremos». Y me fui con el corazón lleno. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, pero porque ahora la vida se había vuelto real. A veces el dolor nos hace decir cosas que no son ciertas, pero que revelan verdades ocultas. Una hija que grita: «No cuentas para nada». A veces dice: «No puedo soportarlo más», sola. Y cuando la verdad salga a la luz,
La cura también está empezando a aparecer. La familia no se define por la falta de conexión. Se trata de nunca salir lastimado. La familia se trata de aprender a pedir perdón, a pedir ayuda y a empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has experimentado algo similar en tu familia? ¿Alguna vez has sentido que alguien explotó porque estaba pidiendo ayuda? Y no lo olvides. Suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Activar la campana de notificaciones, porque cada episodio puede traerte una cura que ni siquiera sabías que necesitabas. Compartir con alguien que necesita recordar que todavía hay tiempo para empezar de nuevo.